Hola chicos, Química, lección 4, vídeo 9. Vamos a hablar de la teoría cinética de la disolución. Una disolución que parece, ahí no pasa nada, o sí va por dentro, pero exteriormente no se ven ni burbujas, a no ser en algún caso muy especial, no se ve nada, pero algo ocurre dentro, algo se mueve, y de todo lo que se mueve se ocupa la cinética. Cinema significa movimiento, ¿eh? Por eso dice, explicación cinética de la disolución. ¿Qué es lo que se mueve dentro? Y luego dice, factores que influyen en la velocidad de la disolución, si van más deprisa o van más despacio. Dice, cuando un sólido, un granito de azúcar, aumentale un poquito de tamaño con la imaginación para que veamos qué es lo que puede suceder. Dice, se introduce en un líquido, las moléculas del líquido, las moléculas de agua en este caso, ejercen una atracción sobre las moléculas o iones del cuerpo. El granito ese de azúcar, vamos a imaginárnoslo como un edificio cristalino. Ahí están colocadas las moléculas o los iones, ¿no? Hay unas que están en la periferia del granito y otras que están más en el interior del granito. Lógicamente, las moléculas de agua, cuando mojan, cuando pasan y rozan o tocan a las moléculas o iones del cristal de azúcar, le dicen, hola, venid con nosotros, y que por aquí se está muy bien danzando, y ellas se sienten atraídas. Es decir, hay una fuerza de atracción de las moléculas del disolvente con respecto a las moléculas que están aquí bien establecidas, bien puestas ahí. Por supuesto, hay unas fuerzas que lucharán por retenerlas y otras fuerzas que son las que van a fomentar la disolución, que lucharán por arrancarlas. Aparte de esto, las moléculas o iones del cristal tienen un efecto siempre vibratorio minúsculo, y tan minúsculo, pero tienen un efecto de vibración, que varía con la temperatura. O sea, a más temperatura del cristal o del entorno, la vibración es mayor. Bueno, pues cuando se reúnan las fuerzas de querencia del agua, del disolvente, con las fuerzas de la vibración, superen a las fuerzas de cohesión, de mantenerlas unidas aquí, esta molécula o este ion saldrá liberado, por así decirlo, y empezarán a danzar por aquí. A ver cómo te lo explica. Yo te lo he explicado un poco tipo cómic, a ver cómo te lo explica aquí. Dice, cuando un sólido se introduce en un líquido, las moléculas del líquido ejercen una atracción sobre las moléculas o iones del cuerpo cristalino que facilita la tendencia de estas partículas a abandonar el sólido. Se rinden y dicen, sí, me voy, abandono mi hogar. Cuando esta fuerza de atracción del disolvente sobre el soluto, unida a la energía de vibración de las partículas, supere a la energía reticular de la red, la energía de cohesión de la red, el sólido se disuelve y pasa al seno del líquido, uniéndose más o menos fuertemente a las moléculas del disolvente. Este fenómeno es lo que se llama solvatación. Este paso del cristal al disolvente se llama solvatación, que viene del latín, del verbo solvere, que significa disolver. Y cuando ya esté disuelto, pues podemos decir también otro participio, además del disuelto, que es solvatado. O sea, llamar a la disolución se le llama el solvatado. La masa disuelta, todo el solvatado. La velocidad, y ahora nos meto con la velocidad de disolución. La velocidad de la disolución
aumenta con la superficie de contacto entre soluto y disolvente. Es decir, cuanto más paredes haya en contacto con el disolvente, mayor será el efecto, Por lo tanto, si machacas este trocito de cristal y le haces en trozos más pequeños, aumenta en la superficie de contacto. Aquí teníamos X superficie en esta cara, pero si tú la rompes, entonces aparecen en la rotura, otra superficie y otra por ahí, en el trozo de arriba, que no estaban antes en contacto con la disolución. Y cuanto más lo partes, cuanto más lo tritures, que, por cierto, habrá alguien que diga, oiga, es lo que se ha hecho toda la vida. Si quieres que se disuelva rápido, lo machacas un poquito, ya no tratándose solo del azúcar, sino de otras sustancias cristalinas, y se disuelve antes. Es decir, a mayor superficie, mayor velocidad de disolución. Dice, aumenta con la superficie de contacto entre soluto y disolvente, por cuya razón se acostumbra pues, a pulverizar, machacar el cuerpo antes de disolverlo. Y luego aumenta también, o sea, factores que favorecen la disolución o que aumentan la velocidad. Hemos dicho uno, la superficie, mediante la molienda, o la trituración del soluto, se puede aumentar la superficie. Otra, movimiento o agitación. El paso o el contacto de las moléculas de disolvente con las moléculas y iones que están ahí agarradas, sujetas, si facilitamos que estas moléculas pasen más veces frotando en contacto con las moléculas y iones del cristal, lo estaremos favoreciendo. Por eso lo agitamos. Coges el azúcar, lo echas en el café y para que se disuelva antes, haces con la cucharita y lo estás agitando para que no quede ya nada de azúcar en el fondo, para que se disuelvan. Estás favoreciendo la velocidad de disolución. Pero el factor más influyente en la velocidad de la disolución es la temperatura. Vamos a ver, en general, la solubilidad de los sólidos en líquidos aumenta con la temperatura, o sea, casi todos. En general, a mayor temperatura, se disuelven con mayor facilidad. Cuando se disuelve una sustancia que absorbe calor al disolverse, se favorece la velocidad de disolución y la solubilidad de esa sustancia dando calor al sistema. Es decir, vemos que una disolución que se está haciendo aquí baja de temperatura, lo cual significa que está cogiendo calor de la superficie, del entorno del frasco y el frasco a su vez del entorno, etcétera, etcétera. Como él quiere calor, si tú le das calor, lo calientas, estás yendo a favor de ese fenómeno que se está haciendo ahí y por lo tanto aumentará su velocidad. Esta sería una disolución que mete el calor hacia adentro, tanto el calor que coge del ambiente como el calor que nosotros le damos. Si lo mete hacia adentro, eso sería un fenómeno endotérmico. Una disolución endotérmica. ¿Cómo se favorece la disolución? Dando lo que pide. ¿Pide calor? Dale calor. Vamos a ver. Eso suele ser, dice, la mayor parte de ellas, pero puede que haya de las otras. Dice, por el contrario, si la sustancia desprende calor al disolverse, cambiamos de escenario y cogemos
una sustancia que se está disolviendo aquí en el disolvente y vemos que desprende calor. Desprende calor. Entonces, ¿qué es lo que le favorecerá a ella? Pues que ese calor se lo retires. Es decir, que enfríes la disolución. Se lo retiras, ¿cómo? En contacto con otro cuerpo frío, metiéndolo en la nevera, etc. Entonces, estarías yendo a favor de lo que ella quiere, de desprender calor. Y tú, ese calor que ella te pone en la puerta, tú se lo retiras y ella vuelve a poner más calor. Entonces, el fenómeno de la disolución es velocidad. Esta disolución que echa el calor hacia afuera, exo hacia afuera, será una disolución endotérmica. Endotérmica. Perdón, exo. Escribo exo y pronuncio endo, perdón, disculpa. Exotérmica. Desprende calor hacia afuera. Tú se lo quitas, favoreces la disolución, aumentas la velocidad. Dice, por el contrario, si la sustancia desprende calor al disolverse, al dar calor al sistema, desplazará a este en el sentido de que absorba calor, de acuerdo con el principio de Scheller, y en consecuencia, la sustancia precipitará en cuanto alcance la concentración de saturación. Es decir, que aquí el profe, en vez de decir por el camino que yo decía de favorecer, ha dicho qué pasaría si la sometemos a lo mismo que hacíamos con la endotérmica, es decir, que le diéramos calor. Si le damos calor, entonces se desplaza en sentido contrario. Es decir, llegará un momento en que a base de calor deje de fomentar la velocidad, y mucho menos, sino todo lo contrario, y la parte de soluto que ya estaba disuelta retrocede y dice, uff, con este calor yo no puedo estar porque yo soy propio de una exotérmica y al revés, me están dando calor. ¿Qué hago? Precipito, es decir, estoy disuelto, estaba ya disuelto, me formo otra vez sólido y hago cristalitos que caen al fondo. Es decir, le doy calor y la estoy precipitando. A la primera le daba calor y la estoy disolviendo. A la segunda, si le doy calor, estoy haciendo que vaya en contra de la disolución, es decir, que vaya otra vez a un soluto sólido, es decir, que precipite. Otra cosa. Dice que eso va de acuerdo con el principio de desatería. Finalmente, también influye, lógicamente, en los factores de disolución, pues la naturaleza. La naturaleza, tanto del soluto como del disolvente. No es lo mismo disolver en agua una sal tal que una sal cual. Entonces, ¿de qué depende? De la naturaleza de la sal. De la naturaleza. No es lo mismo disolverle en agua que disolverlo en alcohol. Tampoco será lo mismo. O sea, depende de la naturaleza de los cuerpos. Y también hay otro factor que no lo dice aquí porque luego habrá más adelante un estudio, bueno, una contemplación de las disoluciones de gases en líquido. Oiga, ¿cómo va a meter usted un gas en un líquido? Pues se mete. Oiga, pero entonces aparecerán burbujitas. No. ¿Y cómo favorecer que se meta un gas dentro de un líquido? Pues, apretándolo con más presión. De hecho, ya tienen siempre una presión, que es la atmosférica, que está apretando. Por eso el aire, sin que nadie haga nada, se ha metido y está parte de ese aire disuelto en el agua. Si no, pobres peces. Los peces precisamente tienen las facultades en sus agallas de sacar ese aire que está disuelto en el agua. Cuando tú coges un botellín de cerveza, que está llena por aquí, y está bien tapada herméticamente que no se destape nada, y tú descorchas, entonces
el aire que había aquí, que normalmente no es aire ya, suele ser anhídrido carbónico, por eso le llaman bebidas carbónicas, que estaba aquí a presión, sale. Y no solo eso, sino que otras muchas moléculas de CO2 que estaban aquí, oiga, pues no se veía nada, ¿no? Antes de descorchar no se ven. Antes de descorchar no se ven, están metidas. Oiga, ¿pero cómo puede ser gas y no ocupar volumen? Pues porque es una disolución. Es como el azúcar, cuando se disuelve ya no lo ves. Bueno, pues el CO2, cuando lo disuelves ya no tiene la apariencia de gas, pero como disminuye la presión, porque la presión atmosférica nunca es tan grande como la presión que ha metido ahí el embotellador, la fábrica de cerveza, pues estas moléculas de CO2 que están por aquí se van liberando. Dicen, oh, ahora ya no nos aprietan por arriba, ya podemos salir. Y ves que nacen burbujitas, de repente, donde no había nada, nace una burbujita, es decir, las moléculas de CO2 se reúnen entre ellas y dicen, oh, ya no estamos tan apretadas, ya no estamos sometidos a esa presión. Ven conmigo, se reúnen unas cuantas y hacen un volumen ya no líquido, y ese volumen flota, lógicamente, y sale por aquí. Y cuando esto lo hacen tumultuosamente, pues es cuando la cerveza, oh, ¿pero qué has hecho? ¿Es que la has agitado antes? ¿De abrirla? No, sí, ha tenido... Claro, es que no tienes que agitar. Porque irías en este caso, irías a favor de que le has dado calor, movimiento, el movimiento siempre es calor y el calor favorece esto. Por eso estas bebidas siempre se sirven en frío, porque el frío favorece que esté el gas dentro de esto, hasta que lo metes en la boca y que al contacto con la temperatura de la boca, pues salen las burbujitas y hace ese efecto de cosquilleo. Y también en el estómago, claro, has metido, siempre conservan todavía bastante gas y al cabo de un ratito pues notas, te pones la mano delante y eructas. Es decir, el gas que se había almacenado en el estómago de CO2 lo expulsas. En fin. ¿Y qué más? Pues yo diría que ya está. Es decir, hemos visto la teoría de la cinética, los movimientos que se dan entre el cristalito y las moléculas que tiran de las moléculas o de los iones. Bueno, y hasta aquí este vídeo, que ha sido bien cortito, ¿eh? No te quejarás. Hasta luego.